Bueno, continuando con la presentación, estábamos hablando acerca de las principales crisis o desastres financieros que han ocurrido a nivel mundial. Y aparte del caso de Banco Barings, tenemos los casos del caso del condado de Orange en Estados Unidos, en California, en el cual también el tesorero estuvo invirtiendo en posiciones riesgosas y debido a las tasas de interés, los precios de los bonos o los instrumentos de renta fija en los cuales había estado invirtiendo, los precios se redujeron significativamente y esta institución pública de Estados Unidos tuvo unas pérdidas bastante cuantiosas de cerca de 2.000 millones de dólares. Otros casos son los casos que se produjeron en Japón, en Taiwan Bank, que también perdió como cerca de 1.000 millones de dólares, y el Banco Sumitomo, que perdió como 1.800 millones de dólares, también por pérdidas realizadas por posiciones asumidas por traders, o sea, gente que trabaja en el área de tesorería, en el área de inversiones de estos bancos. Han habido factores macroeconómicos como la crisis de México, que originó la devaluación del peso mexicano, que también han tenido impacto significativo específicamente en los mercados latinoamericanos y que han originado mucha volatilidad en los mercados financieros, específicamente en el tipo de cambio y las tasas de interés. El común denominador de estas crisis financieras ha sido la ausencia o las deficiencias en las políticas de riesgos, el tema de la ausencia de adecuadas medidas para contabilizar o medir los riesgos en las empresas y sistemas también, la ausencia o la deficiencias en los sistemas de monitoreo de los riesgos, ¿no? que han originado pérdidas significativas en distintas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto y por qué es importante que se mencione todo esto? Esto es importante porque a raíz de todas estas crisis a nivel mundial se hicieron algunos cambios en los estándares internacionales para administración de riesgos. Hay que recordar el tema de Basilea I y Basilea II, que son estándares internacionales adoptados por los distintos países y que en el caso particular peruano ha sido recogido por el organismo regulador, que es la Superintendencia de Banca y Seguros. En este caso específico, lo que se busca a nivel de todas las organizaciones financieras o todas las empresas financieras es que exista una gestión integral de riesgos, es decir, una gestión de riesgos que esté definida como estrategia y que involucra o que trate de juntar todos los riesgos de la organización en una sola política, en un solo procedimiento interno que en la medida de lo posible procure que los riesgos sean administrados adecuadamente dentro del apetito de riesgo de la empresa. O sea, cada empresa va a establecer su propio apetito, su propia tolerancia al riesgo y en base a esto va a establecer los límites internos, los controles internos adecuados para poder gestionar de una mejor forma los riesgos, ¿no? Hay que indicar que las normas regulatorias de la superintendencia establecen como principio fundamental de que la gestión integral de riesgos es una función que involucra a toda la organización de la empresa, es decir, desde el directorio, pasando por la alta dirección hasta el personal de menor categoría. Entonces, hay que buscar, mediante la gestión integral de riesgos, una uniformidad en el tratamiento de los riesgos, tratando de establecer claramente las responsabilidades funcionales de los distintos estamentos, desde los más altos hasta los menores, y tratando de que estas funciones y responsabilidades se cumplan adecuadamente, ¿no? La gestión integral de riesgos también establece o clasifica los riesgos de acuerdo a determinados tipos, ¿no? Una de las categorizaciones que más se usa es la que tenemos en la pantalla. Tenemos por un lado los riesgos estratégicos, que incluyen los riesgos asociados con la planificación y asignación de recursos, los riesgos asociados con la forma como la empresa enfrenta la dinámica de mercado, temas asociados con la definición de estrategias, riesgos asociados con el manejo del gobierno corporativo, por ejemplo. De otro lado tenemos como segundo punto los riesgos operacionales, que están vinculados o relacionados con deficiencias en los procesos, en el mapeo de los procesos por parte de la empresa, problemas con fraudes internos o fraudes externos a la organización, temas vinculados con errores por parte del personal, o problemas tecnológicos, ¿no? Todos estos son los que deberían ser los riesgos operacionales. Finalmente tenemos dos tipos de riesgos adicionales, que son
el riesgo de cumplimiento y los riesgos financieros. Los riesgos de cumplimiento tienen que ver con el manejo de normas de conducta, el establecimiento de un código ético interno que norme el comportamiento de las personas, temas de lavado de activos y en la parte regulatoria el hecho de que la empresa cumpla con todas las normas regulatorias en el tiempo correspondiente, ¿no? Y la parte de riesgos financieros comprende los riesgos de liquidez, temas de riesgo de contraparte, riesgo de crédito, etc. Entonces, la metodología de gestión integral de riesgos y la política de gestión integral de riesgos que puede establecer una empresa tiene como uno de los puntos el mapeo de los riesgos, ¿no? El mapeo de los distintos tipos de riesgos o categorización de los distintos tipos de riesgos de acuerdo a las características de la organización. Lógicamente, se tendrán que establecer riesgos estratégicos que involucran a la empresa, igual como los riesgos operacionales, el cumplimiento de los riesgos financieros que son propios de la empresa, es decir, que son riesgos asociados con el giro de la empresa, ¿no? Y este mapeo de riesgos tiene que estar establecido en la política de gestión integral de riesgos. Entonces, paralelamente a este mapeo de los riesgos, se tiene que establecer una relación entre los procesos que forman parte de la empresa, ¿no? Los procesos críticos que conforman la empresa y los riesgos principales, que se conocen como riesgos de alto nivel. Entonces, la idea es tratar de priorizar los procesos en base a los riesgos inherentes, es decir, tratar de establecer cuáles son los procesos más críticos que van a estar justamente relacionados con aquellos procesos que tienen un mayor nivel de riesgo, o cuya eficiencia o cuyo incumplimiento no pueda generar o pueda tener impactos más negativos en la organización. Entonces, es necesario entonces identificar cuáles son los procesos críticos y dentro de estos procesos críticos estos procesos críticos van a estar definidos de acuerdo al riesgo inherente, que es ese resultado de multiplicar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo con el impacto que puede tener en la organización, en caso de que ocurra. Entonces, estamos hablando de los riesgos, de la relación de los riesgos de alto nivel con los procesos de la empresa. Otro punto que es importante es la identificación de los procesos críticos considerando también el umbral de riesgo. ¿Qué cosa es el umbral de riesgo de la empresa? Hay dos conceptos que tienen que ver con lo que se conoce como la frontera de riesgo de la empresa, que son la determinación de umbrales de riesgo. Básicamente son dos tipos de umbrales, dos umbrales. Uno es el apetito de riesgo de la empresa y otro es la tolerancia de riesgo. Ustedes tienen en la lámina ahí el apetito de riesgo, que es el riesgo que la empresa puede asumir o la organización puede asumir en circunstancias normales del negocio, ¿no? Es decir, el riesgo con el cual la empresa convive, que es parte del día a día, ¿no? Y que la asunción de este riesgo o el hecho de asumir este riesgo permite que la empresa pueda optimizar su rendimiento o generar utilidades, ¿no? Ahora, cuando es lo que se conoce también como riesgo deseable, ¿no? Cuando ya se excede este riesgo deseable, estamos llegando al umbral de tolerancia al riesgo, que es el riesgo máximo que puede aceptar la empresa considerando una situación no normal de operaciones, sino una situación, digamos, atípica, una situación, digamos, en la cual estamos enfrentando una situación de crisis de repente, ¿no? ¿Cuál es la máxima pérdida o cuál es la máxima exposición que podemos enfrentar en esta situación de contingencia, ¿no? Entonces, en relación a esto también podemos plantear tres definiciones. Una es lo que es el riesgo no tolerable y el riesgo no esperado, ¿no? El riesgo no tolerable implica que es aquel nivel de riesgo que excede el nivel de tolerancia, ¿no? Que está establecido en el umbral de riesgo, y cuando se excede ese nivel de tolerancia al riesgo, lo que se debe hacer es eliminar la actividad que conlleva ese riesgo. O sea, de repente la actividad es muy riesgosa y el riesgo es tan grande que supera cualquier o contrarresta cualquier efecto que pueda tener la actividad, la realización de esa actividad en el rendimiento de la empresa, ¿no? Cuando el riesgo, estamos enfrentando un riesgo no esperado, que es aquel riesgo que es mayor al apetito de riesgo, pero aún menor a la tolerancia a riesgo, lo que se debería hacer en este caso es realizar acciones para reducir el nivel de riesgo y que ese nivel de riesgo
se acerque más al nivel de riesgo que está dentro del rango de apetito de riesgo, ¿no? Y por último tenemos el riesgo alterado, que es el que se encuentra dentro del rango que ustedes lo ven en la lámina de color verde, que vendría a ser dentro del rango de apetito de riesgo de la empresa. Tenemos, de lo que hemos estado hablando, de lo que he estado hablando acerca de la probabilidad de impacto, obtenemos, considerando la probabilidad de impacto de ocurrencia de un determinado tipo de riesgo asociado con un proceso, tenemos lo que se conoce como un mapa de riesgo inherente. En el mapa de riesgo inherente tenemos en el eje horizontal lo que sería el impacto en caso de que ocurra riesgo, y en la parte vertical tendríamos la probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo que se trata es de ver, cuantificar cuál podría ser el impacto que podría tener el riesgo y la probabilidad de ocurrencia para poder situar este riesgo en uno de los cuadrantes del gráfico y poder saber cuál es su riesgo inherente. A medida que nos desplazamos más hacia la derecha de este gráfico, el proceso va a tener un nivel de riesgo inherente más alto, ¿no? Sea porque tenemos su impacto es muy catastrófico, o sea porque la probabilidad de ocurrencia es muy alta, o también puede ser que ocurran las dos cosas al mismo